Recientemente se acaba de anunciar una alianza estratégica bastante poderosa e interesante entre BlackRock y Citigroup. Leyendo la nota aquí de Forbes, México dice BlackRock invertirá 80 mil millones de dólares en Citigroup. El acuerdo se alinea con el impulso de reestructuración de la CEO de Citi, Jane Fraser, para agilizar las operaciones y mejorar las ganancias en la gestión de patrimonio. BlackRock llegó a un acuerdo con Citigroup para gestionar alrededor de 80 mil millones de dólares en activos para los clientes de gestión de patrimonio del banco, dijo Citigroup el jueves. Eh, este movimiento resalta una tendencia creciente entre los grandes bancos de asociarse con gestores de activos especializados mientras refuerzan sus negocios de gestión de patrimonio en torno a la asesoría a clientes y la planificación financiera. Al inicio me equivoqué, eran millones de dólares. Los clientes actualmente supervisados por Citi Investment Management continuarán trabajando con sus banqueros privados de Citi para obtener asesoría sobre patrimonio, asignación de activos y selección de estrategias. BlackRock gestionará e implementará estas estrategias y Citi implementará la plataforma Aladdin Wealth de BlackRock a sus banqueros privados y profesionales de inversiones. Citi está complacido con su relación existente con BlackRock y desea transferir el resto de sus activos bajo gestión internos, dijo Christopher Marinac, director de investigación de Janney Montgomery Scott. Bueno, vamos a analizar un poco qué es lo que implica este movimiento, esta alianza estratégica entre BlackRock y Citigroup. Tiene poco que había comentado yo al grupo de Citigroup, que bueno, pues también estamos ahora sí que hablando de dos grandes monstruos. Por una parte BlackRock como esta monstruosa eh, gestora de activos, y por otro lado Citigroup, que pues es una multinacional también de diversos servicios financieros. En fin, ¿qué implica esta alianza estratégica entre estos dos grandes monstruos financieros? Bueno, eh, cuando se dice que pues BlackRock empezará a gestionar estos 80 millones de dólares de inversiones de Citigroup, se está hablando de una relación de gestión de activos. En este sentido, insisto, entre dos grandes instituciones financieras, para mi gusto una que claramente empieza a afianzar su poderío, que pues en este sentido la mayor sería BlackRock. Esto es en el entendido de lo que representa BlackRock, que por cierto hoy no voy a profundizar porque no hemos tocado a profundidad el tema de BlackRock, no lo haré hoy. Hoy realmente me quiero enfocar nada más en esta noticia, que es la alianza entre BlackRock y Citigroup, pero tenemos pendiente, por supuesto, profundizar el poder, insisto, de este monstruo eh, en que se ha convertido BlackRock en las últimas décadas. Entonces, bueno, esta alianza estratégica implica pues la gestión de activos. BlackRock actúa como lo que es un gestor de inversiones en nombre de la otra, que pues en este caso es Citigroup. Vámonos rápido para no extendernos hoy tanto. Eh, en este sentido, ¿qué es lo que al final implica gestionar inversiones por parte de BlackRock? Esto implica que BlackRock administra y tomará decisiones sobre qué instrumentos invertir, ¿no? Ya sea acciones, bonos, derivados, etcétera. Cuándo comprar, cuándo vender, cómo equilibrar riesgo y rentabilidad, cumplir con regulaciones y restricciones establecidas por Citigroup. En este sentido, BlackRock se vuelve un tomador de decisiones de estas inversiones, según el acuerdo que hayan establecido entre estas dos instituciones financieras. ¿Por qué Citigroup
confiaría parte no estamos hablando de cosa menor, ¿no? 80.000 millones de dólares, ¿no? ¿Por qué lo confiaría en BlackRock? Bueno, pues la razón principal es prestigio, para mi gusto, especialización y que BlackRock, insisto, se termina afianzando, tal cual, afianzando como pues la gestora de activos más importante del mundo y que prácticamente, bueno, ya es otro ya es otro el tema el que tiene que ver con BlackRock, que ya empieza también a colindar con otros asuntos que tienen que ver con geopolítica, con una concentración para mi gusto desmedida y descontrolada, porque no hay quien... BlackRock controla muchísimos activos alrededor del mundo, por no decir casi todos, y la pregunta siguiente ya no es esa, es ¿quién controla BlackRock? Esa es la pregunta que nos deberíamos estar haciendo. Y hoy no vamos a profundizar, insisto, en ese tema, pero no cabe la menor duda que BlackRock es la gestora de activos más importante del mundo, ¿no? En este sentido, Citigroup acude a BlackRock por especialización. En este sentido es como decía, BlackRock el gestor más grande e importante del mundo, con herramientas avanzadas, experiencia en diferentes mercados, por la eficiencia operativa, ¿no? Subcontratar la gestión puede reducir costos y aumentar rendimientos, el acceso a productos sofisticados. BlackRock puede ofrecer estrategias de inversión que Citigroup no puede ejecutar internamente. La segregación de funciones, separar la gestión del dinero de su custodia y propiedad puede ser útil por razones de gobernanza o cumplimiento normativo. Más o menos se habla de que BlackRock administra más de 10 billones en activos. Estamos hablando que 10 billones, trillion, es trillion en inglés porque hay un cambio de nomenclatura a veces confuso, que algunos se llegan a confundir entre la nomenclatura en español y la, el equivalente en inglés. Cuando hablamos de billones son trillones, se dice trillion en inglés, ¿no? Citigroup también maneja cientos de miles de millones en ese sentido, pero bueno, insisto, quien tiene la preponderancia total, yo diría el poder absoluto hoy, es indudable, innegable e indudablemente BlackRock. Eh, en este sentido, a grandes rasgos, ¿qué consecuencias tienen estos tipos de alianzas? Bueno, por ejemplo, en este caso, ¿no? Para Citigroup, pues, ¿qué es lo que espera Citigroup? Pues esperaría obtener rendimientos sin tener que administrar directamente estos activos, ¿no? De alguna manera para eso es que pues se ayuda o coopera o crean esta alianza estratégica de alguna manera con BlackRock. Para BlackRock pues gana comisiones por la gestión, ¿no? Fees, aumenta su volumen de activos administrados, estas siglas de AUM, y refuerza su relación con un gran banco que pues también tiene su reputación Citigroup, ¿no? Perdón, una multinacional también que tiene un enramado diverso, ¿no? Em, para el mercado, este tipo de relaciones refuerza el papel de BlackRock como uno de los actores más influyentes en los mercados financieros globales, afianzando, insisto, el poder que tiene BlackRock, ¿no? Entonces, esta inversión, que no es menor, ¿no? De 80.000 millones de dólares, eh, pues es una relación de gran escala, ¿no? Y gran importancia estratégica y sistémica, porque hay una importante cantidad de usuarios, eh, y pues es una cantidad importante de capital, ¿no? ¿Qué implica que BlackRock gestione 80.000 millones para el Citigroup? Pues hay una relación de confianza y a escala masiva, ¿no? Ya de entrada es esta propia confianza de pues confiar estos 80.000 millones que pues muchos a veces no alcanzan a entender, a dimensionar sobre todo, ¿no? En esta falta de entendimiento a veces de la macroeconomía. 80.000 millones no es una cifra menor, o sea, haciendo comparaciones o comparativos puede llegar a ser hasta mucho más que el Producto Interno Bruto anual de muchos países. Esto lo he hablado muchas veces en ejemplos, ¿no?
cuando hago ejemplos de que el McDonald's de la esquina de Nueva York pueda llegar a tener mayor PIB que muchos países en América, ¿no? O Centroamérica, o donde quieras. En este caso, por ejemplo, estos 80.000 millones, pues de entrada supera, por ejemplo, PIBs como el de Bolivia, ¿no? El de El Salvador o Paraguay, por poner algunos ejemplos. Que Citigroup confíe esa cantidad a BlackRock implica una alianza estratégica de muy alto nivel entre dos de las instituciones financieras más poderosas del mundo, sin duda. Y es que ese es el término en realidad. O sea, aquí ya no estamos hablando ni de tamaños, ni de números, ni de importancia. Estamos hablando de poder. Y es un poder que, insisto, hoy no vamos a profundizar tanto en el tema, pero es un poder que evidentemente ya rebasa el poder incluso de muchos estados-nación. Hace yo no mucho hablaba del poder de las corporaciones, ¿no? Muchos también en esta falta de entendimiento de la macroeconomía subestiman o desconocen la capacidad o el verdadero poder donde reside, sobre todo desde las últimas décadas, ¿no? Y que claramente se ha estado transformando hasta lo que Yacubaris hoy denomina tecnofeudalismo, pero que en realidad se ha ido afianzando de a poco, pero consistentemente, el poder de las corporaciones de diversas industrias, porque por corporaciones podemos hablar de distintas industrias, ¿no? Las corporaciones de armas, las corporaciones farmacéuticas, en fin, los bancos, en este caso, eh, son cada uno de alguna manera en su conjunto son corporaciones, pero a su vez van acumulando poder desde sus propias trincheras corporativas, ¿no? En este sentido, por eso es que muchos, insisto, siguen pensando que, por ejemplo, el presidente de su país es lo más poderoso que puede existir. Ustedes tienen que preguntarse de su respectiva nación cuáles son las corporaciones que realmente gobiernan su país, su nación. Por eso caer en estas falacias, ¿no? Por momentos de que se crea que el presidente de tu país es lo más poderoso que existe y que todavía a veces se les quiera quitar poder a los estados-nación para prácticamente y exprimirlos y chuparlos en términos coloquiales, pues es lo que muchas veces no se alcanza a entender en el debate público, debate político o debate económico incluso, ¿no? Hay que entender las escalas del poder. En este caso, justamente con BlackRock, estamos hablando de poder, del poder en su más pura expresión. Y de los bancos en general, pero BlackRock sí se desmarca por la cantidad y concentración de poder que está acumulando justamente al gestionar prácticamente, bueno, ya hasta ciertos activos de Citigroup, para darnos una idea, ¿no? De lo poderoso que se ha convertido BlackRock. Como ya veníamos diciendo, ¿qué tipos de activos se puede estar gestionando BlackRock? Podría estar gestionando desde fondos de pensiones o institucionales pertenecientes a Citigroup o sus clientes, carteras de inversión propietarias de Citigroup, activos titulizados como hipotecas, préstamos estructurados, mandatos personalizados, cuentas segregadas con objetivos específicos de inversión. Este tipo de gestión puede involucrar acciones, bonos, derivados, activos alternativos e incluso estrategias algorítmicas. Esto ya lo habíamos llegado a comentar alguna vez. Impacto financiero para Citigroup. Para Citigroup, en este caso, como decíamos, reduce la carga operativa interna, ¿no? Accede al expertise de BlackRock, una expertise que no es menor. Estamos hablando de un especialista de gestión de activos, entonces ese expertise es importante. Y a su vez las plataformas tecnológicas como Aladdin. Puede enfocarse en su core business, ¿no? O sea, la banca de inversión, el retail, etcétera. O sea, y para BlackRock, el impacto financiero es que incrementa su assets under, ¿no? Activos. Assets under management. Eh, AUM, lo cual refuerza su liderazgo global. En traducidas cuentas, Assets under management quiere decir en español algo así como administración de activos, vamos a decir.
o activos sobre administración, algo así sería la traducción. Ganaría comisiones, insisto, de gestión, ya lo habíamos comentado, por manejar los 80,000 millones, ganaría su respectivo fee, refuerza su reputación como gestor institucional confiable. Vamos a hablar un poco ya más de lo sistémico, ¿no? De las implicaciones sistémicas. Cuando los gigantes como Citigroup y BlackRock operan en conjunto en volúmenes tan grandes, se generan riesgos y dependencias sistémicas. Por ejemplo, ¿qué riesgo e implicación puede haber? A ver, concentración del poder financiero, esto yo le estaba comentando, ¿no? BlackRock ya gestiona más de 10 billones. Estos acuerdos aumentan su influencia en los mercados. O sea, en este sentido estaríamos hablando de pues, un monopolio de gestión de activos que prácticamente gestiona todos los activos del mundo. Ya no hay como, o sea, ya ni Citigroup está gestionando lo suyo, se lo está dando también a BlackRock. Nada más para, insisto, darnos una idea, ¿no? De un ejemplo que, pues, insisto, acaba de confirmar o afianzar el poderío total de BlackRock. ¿Qué otro riesgo? Pues el riesgo de contagio sistémico, ¿no? Una crisis que afecte a uno puede tener efectos en el otro, aunque suelen diversificar bien. El clásico financiero de no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? O poner los huevos en distintas canastas, como se quiera decir. Menor transparencia, a veces los mandatos de gestión no son públicos, dificultando el monitoreo externo. Influencia en los mercados. Una sola decisión conjunta puede mover precios en mercados enteros, ¿no? Ya sean acciones, bonos, commodities, en fin. ¿Es esto común? Pues sí, aunque no siempre a esta escala, ¿no? Sí, es una noticia, sí es algo inédito relativamente, ¿no? O sea, no se había visto esta magnitud. Grandes bancos como JP Morgan, Citi, Goldman Sachs suelen delegar la gestión de ciertos activos a gestores especializados, justo como BlackRock, Vanguard, PIMCO, especialmente cuando buscan optimizar el retorno riesgo o cumplir con ciertas regulaciones fiduciarias o aprovechar capacidades tecnológicas avanzadas, ¿no? Entonces tenemos a BlackRock gestionando 80,000 millones de Citigroup, lo cual representa, insisto, una alianza estratégica masiva, donde uno de los mayores bancos del mundo delega parte de su gestión de activos a la firma de inversión más grande del planeta. Esto fortalece a ambas entidades, pero también plantea desafíos relacionados con la concentración del poder financiero y la interdependencia sistémica, y bueno, ya no les cuento las implicaciones geopolíticas y sociales que también esto representa, porque hemos estado hablando hasta el momento de terminología o en términos financieros, básicamente, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito, porque hoy no vamos a profundizar demasiado en términos geopolíticos y sociales, vamos a hablar solo un poco esto que implica en términos geopolíticos y sociales, y explicamos la alianza en términos financieros. Desde una óptica geopolítica y social, y dejando un poco de lado esto técnico financiero, cuando BlackRock gestiona 80,000 millones de dólares de Citigroup, no es solo un acuerdo no más, así que tú digas, ay, no más es un acuerdo financiero entre dos gigantes, entre dos monstruos financieros. Es también, insisto, una manifestación del poder estructural que ciertas corporaciones tienen en el mundo actual. O yo diría, las corporaciones como tal. O sea, The Big Corp, que es algo que me la paso hablando, desde hace décadas es quien realmente gobierna. Insisto, hay muchas personas al no entender la macroeconomía que piensan que quien gobierna es su presidente. No es así. No es así. De hecho, hasta mucho medio gobiernan los presidentes con lo que medio pueden, dentro del margen que les permiten operar y maniobrar. Las corporaciones desde hace mucho tiempo nos gobiernan. Pero insisto, hay muchos que siguen pensando, están más aterrados del comunismo que de entender realmente quiénes son quienes nos gobiernan. No habría ni cabida para estar hablando de comunismo, socialismo en un mundo que es gobernado por corporaciones.
Pero insisto, hay tanta ignorancia en todo tipo de debates políticos, económicos, que se le tiene más miedo a los fantasmas comunistas, socialistas, que a los que realmente les tendríamos que tener miedo, que son, insisto, estas corporaciones muchas veces perversas que nos gobiernan. Implicaciones geopolíticas y sociales, como yo decía, pues son varias, son diversas. Hoy no vamos a profundizar, solo toco algunas. Evidentemente la concentración del poder global no en gobiernos, o sea, ya como digo, ya no está el poder en los gobiernos de las naciones, sino en las corporaciones, ¿no? BlackRock y Citigroup no son empresas comunes, ¿no? Ambas forman parte del núcleo del poder financiero mundial. La gestión de estos 80.000 millones significa que más recursos están siendo controlados por entidades privadas que no son electas democráticamente y cuya rendición de cuentas es mínima hacia la ciudadanía global, por no decir es nula, ¿no? O sea, ¿quién sabe realmente cuáles son los movimientos que hacen estas grandes financieras? Nadie sabe, ¿no? O sea, es muy opaco, es muy poco transparente. O sea, realmente solo ellos saben a dónde realmente se va la inversión. O sea, todos esos macro movimientos económicos solamente ellos lo saben. En ese sentido, son prácticamente dictaduras financieras. Esto representa un desplazamiento del poder. Ya no son solo los estados quienes toman decisiones con impacto global, sino también estas corporaciones. Insisto, en realidad son las corporaciones las que gobiernan. Aunque todavía sorprende, porque no es como que esto apenas empiece, ¿verdad? De hecho, esto lleva décadas, pero todavía no se entiende. O sea, la gente todavía no lo entiende. BlackRock como actor geopolítico, vamos a decir, en la sombra, ¿no? Eh, BlackRock tiene influencia sobre políticas públicas indirectamente, evidentemente, porque gestiona pensiones públicas en muchos países, tiene participación accionaria en las principales empresas energéticas, tecnológicas, farmacéuticas del mundo, es consultor de gobiernos en crisis como lo fue con el gobierno de Estados Unidos en la crisis de 2008 y con Europa tras la pandemia. No olvidemos la crisis del 2008 que tiene que ver con la crisis de las burbujas inmobiliarias de aquella pues época. Entonces, cuando administra activos de otros gigantes como Citigroup, aumenta su alcance, influencia y capacidad para influir en el curso de economías nacionales e internacionales, evidentemente, que ella de por sí tiene, ¿no? Obviamente hay riesgos para la soberanía nacional en este sentido, ¿no? Si grandes cantidades de dinero como esos 80.000 millones están invertidos en infraestructura, tecnología, energía o vivienda, en distintos países además, porque pues, estas instituciones, no olvidemos, son globales, ¿no? Eh, pues esas decisiones de inversión tienen consecuencias reales. Entonces puede haber aumento o reducción del acceso a vivienda, agua o energía, financiación o no de industrias extractivas como petróleo, minería, bla, 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 litio, o sea, lo que tú quieras, you name it, ¿no? O sea, al final de eso se trata el poder, de que nadie, o sea, nadie decide por ellos, ellos deciden lo que se les antoja. Presión sobre gobiernos locales en función de los intereses. Es más, el tema ahora de Ucrania de las tierras raras, no he investigado a fondo, pero seguramente por ahí van, si es que no todavía, por ahí van a terminar las inversiones de BlackRock también. O sea, al final no hay límite. Presión sobre gobiernos locales en función de los intereses de los inversores. Esto puede significar que decisiones críticas para el desarrollo de un país se tomen en oficinas de Nueva York o Londres y no en sus propios parlamentos, ministerios, congresos, etcétera, ¿no? Este es el tema real, ¿no? Cuando hablas de la realpolitik, es esto, ¿no? O sea, ya aquí fuera de discursos y demás, o sea, cuando ya hablas en serio, cuando falas serio, es esto. El verdadero poder, insisto, está en las corporaciones, cosa que nunca se habla, ¿eh? O sea, tú, insisto, en debates políticos, rara vez sale el tema de las corporaciones cuando es el que realmente gobierna.
Vas a ver a todos criticando y mentándole la madre a sus presidentes. Ok, está bueno, desahóguense, pero hablemos en verdad de quién gobierna. En fin, impacto en la desigualdad. BlackRock y Citigroup representan los intereses del capital, evidentemente es el capital en su máximo esplendor, y no de la población general. O sea, es la clásica acumulación de riqueza, la exacerbación, al acumularse la riqueza se exacerba pobreza y desigualdad, en fin, es la fórmula clásica llevada a su máximo potencial. Su objetivo es maximizar el retorno financiero, el clásico ROI, Return of Investment, no necesariamente el bienestar social o ambiental. Y desafortunadamente, en este mundo capital exacerbado, y esto es un tema que tengo por ahí pendiente, no importa en dónde se invierta mientras te devuelva la inversión, te retorne la inversión, crezca tu inversión. Y esto implica que se puede invertir hasta en la guerra con tal de que la inversión vuelva, ¿no? El retorno de la inversión sea beneficio y no pérdida. Y es ahí donde ya empieza no solo el tema geopolítico, empieza el tema ético, porque es un tema de maximizar el retorno financiero a costa de lo que sea. Es por eso que, o sea, ¿cómo controlas un monstruo así? ¿Quién le va a poner un alto a un monstruo así? Y todavía insisto, hay quienes quieren reducir los estados como el perdido de Milei, ¿no? Que todavía ven cómo está la cosa y se lanzan a andar fomentando, divulgando C como supuesto narcocapitalista, aunque eso ni exista, pero el famoso libertario de Viva la Libertad carajo que dice anulemos los estados para que básicamente vengan a dar la estocada final el poder de las corporaciones, que es algo que jamás, insisto, en la propaganda o retórica populachera o populista eh, de cualquiera que dice que quiere eliminar los estados, pues te va a decir que en realidad, ok, vas a eliminar los estados, pero te van a venir a gobernar las corporaciones. Y sí te puedo decir que sí hay una distinción, porque hay estados que al menos sí procuran medianamente, bien o mal, un retorno hacia el pueblo, un cierto nivel de bienestar social. En general, las corporaciones les vale absolutamente si afectan, si dañan, si lastiman, si vulneran. O sea, no está en sus lineamientos éticos. El lineamiento principal para ellos es el retorno de la inversión, maximizar las ganancias y ya está. Insisto, a costa de lo que sea y a costa de quien sea. La rentabilidad. La gestión entonces de grandes volúmenes de capital con criterios puramente financieros puede reforzar desigualdades al priorizar rentabilidad sobre la justicia social. Insisto, para mi gusto, la justicia social debe de ser algo que hoy, en estos tiempos además violentos, genocidas en los que estamos viviendo, si no hablamos de justicia social estamos perdidos. No importa qué apoyes, no importa de qué partido, de qué bandera, no importa. Si no estás hablando de justicia social, estás perdido. Y estamos perdidos. Entonces priorizan ellos rentabilidad sobre justicia social, estabilidad financiera sobre derechos laborales o medioambientales también. Grandes empresas sobre pequeñas economías locales, obviamente lo clásico, ¿no? Las economías locales terminan siendo destruidas o aisladas. Entonces así decisiones tomadas a miles de kilómetros pueden terminar afectando si una agricultura en Perú tiene acceso al agua o si se construye una fábrica que contamina una región en India, ¿no? O sea, ese es el tema de estos monstruos globales, ¿no? O sea, como lo comentaba, o sea, al final la decisión de lo que le pasa a un campesino en Perú, a una fábrica de la India, se toma en una oficina de Nueva York. Que la gente no entienda cómo funciona esa red no quiere decir que esa red no exista y no se aplique y sea sumamente real. Y el ejemplo no es ni siquiera descabellado ni exagerado.
en una oficina de Nueva York se decide lo que le pasa a un campesino de Perú o a una fábrica de la India. Así funciona. Insisto, se entienda o no. ¿Qué más? Pues el debilitamiento de la democracia y de la transparencia. Ahora, democracia, por momentos no me gusta hablar tanto del término porque también creo que se ha sobre romantizado, ¿no? Ya lo hablaré próximamente, pero bueno, al menos si medio estamos tratando de construir eso raro que se llama democracia y nos molestamos cuando las cosas no son corruptas o no son transparentes o son opacas, pues en este caso, digamos que si teníamos 1% de democracia, pues en estos casos tenemos cero. Porque las decisiones, insisto, de inversión de BlackRock y Citigroup no pasan por debates públicos, ni por votación ciudadana. Ellos eligen, insisto, son dictaduras financieras. Se critica mucho a las dictaduras de Maduro y compañía, pero no se habla de las dictaduras del poder económico, ¿no? Se piensa muchas veces en esta dualidad, en esta falsa, eh, falso dilema, ¿no? O sea, o es gobierno o es empresa, o es dictadura de los gobiernos, o es la hermosa y fantasiosa empresa tan bondadosa. No, 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 no olvidemos que, ok, les paso que los gobiernos pueden llegar a ser nefastos. Ok, no, ni discuto. Lo que sí no les acepto es que santifiquen a las empresas y se santifica el concepto de la empresa como si fuera pura, impoluta, no corrupta, no es ese clásico dilema de que en el gobierno hay corrupción, en la empresa no hay corrupción. En las empresas no existe. No, 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 no. Eso pasa en los gobiernos, y más si son nacionales, y peor si son de izquierda. No, no, las empresas son sacrosantas, puras, limpias. Cada uno de los miembros de las empresas son santos prácticamente. Eso es lo que yo no tolero. O sea, este maniqueísmo barato, ¿no? Se quejan de los populistas de izquierda, son igual los de derecha. O sea, tanto en gobierno como tanto en sector público, para hablar a nivel general, tanto en sector público como en privado ocurre la corrupción. En este sentido, y de manera general, como luego se quiere hablar, tanto en los gobiernos como en las empresas privadas, ocurre la corrupción, tanto en empresa pública como en empresas privadas. Claro que las empresas privadas se suelen llevar por ciertos performance, KPIs, Key Performance Indicators, donde se busca el rendimiento, no por ello deja de existir ni siquiera la corrupción. Entonces, no caigamos en el maniqueísmo simplemente de decir que los gobiernos son malos, las empresas son buenas. No, hay que ser sensatos, precisos y hacer buenos análisis. En este sentido, por eso es que yo me refiero a esto como las dictaduras de la, las dictaduras financieras o las dictaduras de las corporaciones también. Por eso es que estos argumentos de mi ley de viva la libertad, carajo, bueno, pues es que básicamente te estás, insisto, te voy hasta conceder que los gobiernos son pésimos y nefastos. Entonces te estás, se supone, liberando del gobierno nefasto y corrupto para pasar a esclavizarte ahora con la corporación, que también es nefasta, es corrupta, es miserable y que además, insisto, es cero democrática. Es la dictadura de la corporación, la dictadura de las corporaciones, donde no hay control social directo sobre estas instituciones y sin embargo sus movimientos pueden afectar el empleo, el medio ambiente, la política fiscal, las prioridades nacionales. O sea, al final hay que entender que realmente ellos, estos grandes poderes económicos, terminan gobernando, que es lo que siempre han querido. O sea, quitarse a los estados del camino para que ellos hagan lo que se les antoje.
Esto evidentemente crea una asimetría de poder, ¿no? Los ciudadanos votan por gobiernos, pero muchas decisiones claves son tomadas por actores que están fuera del proceso democrático. Durante mucho tiempo se habló de los poderes fácticos, ¿no? Dentro de estos poderes fácticos estaba, por ejemplo, la prensa, eh, las corporaciones mediáticas, ¿no? No, bueno, y esas me parecen perversas, pero no se comparan ni siquiera y tienen bastante poder las corporaciones de medios, las prensas del mundo, tienen muchísimo poder, pero ni en ellas se compara el poder que tienen con los monstruos financieros como BlackRock, por ejemplo. Entonces, tal cual, estamos en una farsa que ya de por sí creo que muchos no nos sorprende que las democracias que nos han vendido como democracias sean farsas, casi desde el momento en que sabemos que nuestro voto no sabemos ni siquiera si lo cuentan o no. Peor aún cuando en realidad en la praxis, evidentemente, incluso aunque contaran nuestro voto, quienes gobiernan y son los tomadores de decisiones reales en la praxis de facto, pues no son ni siquiera nuestros gobiernos, son las corporaciones, porque nuestros gobiernos se alinean y se someten muchas veces, por falta de poder evidentemente, por falta de soberanía, por falta de estructuras para poder controlar estos macropoderes, se terminan evidentemente sometiendo a los caprichos de las grandes corporaciones. Implicaciones estratégicas para Estados Unidos y el orden mundial. Ambas firmas son norteamericanas. Cuando se alían, refuerzan el poder económico global de Estados Unidos, incluso sin intervención directa del Estado. En estos tiempos no es menor, ¿no? Tomando en cuenta que hemos estado hablando del tema de los BRICS y demás, de este mundo, de este nuevo orden mundial, o del orden mundial 2.0, del cual yo hablo muchas veces, que pues ya es este mundo multipolar, ¿no? Donde ya tiene China, Rusia, India, pues ya también voz y voto, y ya se sientan con los adultos, ¿no? En la mesa de los adultos. Y Estados Unidos parece que como que ya lo quieren llevar hacia sentarse con la mesa de los niños, más teniendo a Donald Trump de presidente, todavía parece más un referente de que los van a terminar mandando a la mesa de los niños. Pero al final es importante esto, ¿no? Estos movimientos justamente como para entrebalancear y no los bloques. Esta alianza puede verse como un mecanismo informal de control económico global desde el eje financiero estadounidense. Así Estados Unidos no solo influye con su ejército o diplomacia, sino también con su poder financiero corporativo. No olvidemos que en estos procesos también ha habido muchos países que se han intentado desdolarizar. Estamos en esas tensiones, ¿no?, económicas, donde Estados Unidos, como ya lo había llegado a decir, está dando sus pataleos, ¿no? Sus últimos pataleos para tratar de no caer al tercer nivel, porque evidentemente está en riesgo. Ya no solo de no ser la primera potencia, o sea, ya se está jugando hasta el segundo o tercer puesto. Ese es el problema de Estados Unidos, ¿no? China claramente ya lo rebasó. El riesgo de Estados Unidos es que no quiere caer al tercer nivel, está luchando ese segundo lugar. Sobre todo tenemos que pensarlo a largo plazo, ¿no? Como lo han pensado los chinos. Los chinos, la gran magia de los chinos es que ellos no piensan de hoy para mañana. Los chinos pensaron de hoy para 30 años, de hoy para 50 años. Y es por eso que hoy los chinos están en donde están. Entonces, en síntesis, cuando BlackRock gestiona pues todo este capital, no se trata solo de dinero, se trata de quién toma las decisiones que modelan el mundo, ¿no? Nos podríamos limitar al tema financiero, ¿no? Esto, por supuesto, tiene que ver con lo financiero, pero no se queda ahí. Esto nos afecta a todos. Lo entendamos o no lo entendamos. Esta alianza es una expresión de un sistema donde el poder económico supera el poder político, corporaciones privadas influyen más que gobiernos, la sociedad global tiene poca capacidad para controlar estas decisiones. Entonces, en estos riesgos de concentración de poder financiero,
Cuando instituciones como BlackRock, Citigroup, Vanguard o State Street controlan decenas de billones de dólares, trillions, en activos, se generan riesgos que no son solo económicos, sino políticos, sociales, geopolíticos, en fin. Algunos, por ejemplo, la captura, como decía, de las políticas públicas. Estas firmas pueden influir en gobiernos directo o indirectamente para que regulen en su favor la desigualdad estructural, priorizar la rentabilidad para accionistas sobre el bienestar de las sociedades, genera mayor concentración de riqueza. El riesgo sistémico global, si uno de estos actores colapsa, podría desencadenar una crisis financiera mundial, similares a estas como la del 2008, ¿no? Falta de transparencia, toman decisiones que afectan a millones sin estar sujetas al control democrático. Conflictos de interés, invierten en todos los sectores militar, salud, tecnología, energía, lo que puede generar contradicciones éticas graves, ¿no? Ya lo medio comenté. Hay una muy buena película que cada que puedo la recomiendo, se llama Margin Call, tiene que ver con la crisis del 2008 y si no mal recuerdo creo que es del caso de Goldman Sachs, o no me acuerdo cuál es la financiera con la cual medio se inspiró la película, pero es una gran película, sale Frank Underwood. Dije el personaje en lugar del nombre del actor. Frank Underwood es el personaje de otra gran película donde actúa el mismo actor que actúa en Marine Call, que es Kevin Spacey. Se me cruzaron los cables. Recomiendo las dos, tanto Margin Call como House of Cards, pero House of Cards es más del estilo político. Margin Call te habla de la crisis financiera de 2008. ¿Qué más? Relación con el poder militar, farmacéutico y tecnológico por parte de BlackRock. En cuanto al poder militar, BlackRock, Vanguard y State Street son accionistas significativos en los principales contratistas de defensa en Estados Unidos como Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics. Estas empresas producen misiles, drones, sistemas de defensa, es decir, parte del aparato militar que sostiene el poder geopolítico de Estados Unidos, que no es menor, por supuesto, entendiendo que la política de Estados Unidos siempre ha sido una economía de guerra, ¿no? Una economía basada en la guerra. No olvidemos también, por un momento se olvida cuál es la historia de los Estados Unidos, muy interesante. He hablado un par de veces, ¿no?, de los padres fundadores de las industrias de Estados Unidos, desde Dale Carnegie, ¿no?, la industria acerera, el propio JP Morgan de los bancos, eh, Rockefeller del petróleo, en fin. Al final esto ha ido evolucionando, ¿no? No es como que se haya quedado estático. Fueron innovadores en sus tiempos estos nombres que mencioné, pero las industrias evolucionaron, ¿no? Y se han transformado y hoy ya estamos hablando ya de una economía digitalizada, de Bitcoin, blockchain. Pasamos en estos brincos desde el patrón oro hasta el fiat system, el sistema fiduciario. En fin, esto se ha ido evolucionando, se ha ido sofisticando. Al final, más o menos en el mismo sentido, de robar. Hace poco yo citaba la muy atinada frase de Eduardo Galeano: no hay mayor crimen organizado más sofisticado que el sistema financiero global. Y es así. O sea, mucha gente no entiende a veces por qué es pobre, por qué existe la desigualdad, por qué existe la inflación, de entrada por qué existe el dinero. O sea, cuando vas entendiendo esto, el sistema desde sus bases, que desde ahí yo les invito a que antes de querer se meter al Bitcoin y invertir en Bitcoin y hacerse los expertos en Bitcoin, entiendan las bases de la economía, ¿no? Entiendan qué es el dinero de inicio, por qué usamos el dinero, ¿no? ¿Por qué abandonamos el patrón oro y pasamos al fiduciario? O sea, ir entendiendo el hilo conductor y al final te va a llevar a las mismas respuestas desde entonces. Han cambiado las formas, pero no el fondo. El fondo es el mismo y como lo dice Galeano, esto es un crimen organizado muy sofisticado. Porque no olvidemos que en el sistema financiero, yo me la paso hablando de esto, también hay lavado de dinero, hay paraísos fiscales, está el dinero del crimen organizado
que es el que se supone que están combatiendo. O sea, al final terminas viendo cómo se termina, cómo se juegan muchas veces en doble banda, ¿no? Por una parte podrían estar, se supone, promoviendo la paz y por el otro están financiando la guerra. Por una parte se supone que están eh, financiando políticas para la paz y por otro lado están vendiendo armas o comprándole armas a los que son los enemigos, supuestamente. O sea, hay una de perversidades en todo este sistema que, insisto, sí, en efecto es muy sofisticado y es sofisticado no solo para volverlo difícil, es sofisticado para que, en efecto, la gente no tan fácil lo entienda. Y no es que sea tan difícil de entender, es que lo vuelven enredado, tedioso de entender. Y aquellos que lo entienden, realmente lo entienden y participan en él, muchas veces pues son personas que, si es que entiendes de qué trata esto, pues lo que te falta es un poquito de ética. Durante mucho tiempo a mí me invitaron a participar en... Yo estudié en escuelas de negocios y me invitaron a participar en algunas firmas importantes. Pero desde entonces ya algunos de nosotros entendíamos de qué iba. O sea, entendíamos de qué trataba el sistema financiero realmente. Y si bien claramente sabíamos que nos podía ir muy bien y nos podíamos volver ricos, básicamente, en ese sistema, trabajando como un mortal más en el sistema financiero del mundo, yéndote a trabajar a Nueva York, yéndote a trabajar a Shanghai, yéndote a trabajar a donde tú quieras, pues al final sabes en el fondo, por eso recomiendo la película de Margin Call. Ahí mismo te das cuenta que aún quienes están en ese sistema, todavía habrá algunos que conserven un grado de ética y otros que de plano sean monstruos sinvergüenzas, ¿no? O sea, que les importa un comino lo que le pasa al mundo, las implicaciones de sus decisiones financieras, que pueden dejar no solo sin casa a mucha gente, sin comida, pues, o incluso estar financiando guerras. Y es, ahora sí que volviendo a lo que estábamos comentando, ¿por qué la relevancia de entender BlackRock en dónde están sus inversiones? Y aquí lo acabo de comentar. O sea, las inversiones principales de BlackRock, Vanguard, State Street, es que son accionistas significativos en las principales contratistas de defensa de Estados Unidos. Y cuando hablan de la defensa de Estados Unidos, me encanta ese eufemismo porque es en realidad un eufemismo para hablar de sus instituciones bélicas, pues. No son de defensa, de cuando acá atacan a los Estados Unidos. Es más fácil que veas a los Estados Unidos atacando al resto del mundo. Y así ha sido siempre. Estados Unidos haciendo guerra en 1000 lugares. Estados Unidos interviniendo en 1000 lugares. O sea, ¿cuál defensa estás hablando? Es la del ataque constante de los Estados Unidos contra el resto del mundo. Con sus clásicas empresas que entre otras son aeroespaciales, aeronáuticas y demás, como Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics, ¿no? Como ya había comentado. Bueno, seguimos. Estas empresas, insisto, producen misiles, drones, sistemas de defensa, aparte del aparato militar que sostiene el poder geopolítico, no es menor, es una mancuerna fundamental, ¿no? Maquiavélicamente entendido desde los principios maquiavélicos, pues el de la defensa, que en este caso así le llama a Estados Unidos, a su poder bélico, ¿no? Lo inquietante, ¿no? Que es como si por si fuera poco inquietante lo que estamos comentando, es que las mismas firmas que invierten en armas también invierten en medios de comunicación, tecnología y energías fósiles, creando conflictos de interés enormes. Y esto mucha gente tampoco lo sabe. Y parece menor lo que acabo de leer, ¿eh? O sea, lo voy a volver a leer para que lo procesen. Porque me encanta que muchas veces lo lees y la gente lo asienta, ¿no? Asienta como de sí, sí, ya lo entendí todo. Escucha bien. No asientas antes de entender. Las mismas firmas que invierten en armas también invierten en medios de comunicación. Yo hablo una y otra vez del cuarto poder. Tecnología y energías fósiles. Nada más por poner un casillo hipotético. Imagínate ahora con toda esta fiebre de la inteligencia artificial. Que de hecho eso ya sucede.
que de repente eso se empieza a incorporar en la industria militar. Tenemos ya Robocop a la vuelta de la esquina. Tenemos un máquina a la vuelta de la esquina. Estamos a nada de que empiecen a usar robots contra la población. Insisto, y ahí vendrá seguramente parte de nuestra extinción. Es sumamente peligroso, sumamente peligroso. Por eso es que insisto, pues evidentemente hay conflictos de interés. Estamos a nada de Robocop, estamos a nada de Ex Machina. Para quien no sepa de qué hablo, vea la película, está muy buena. Sobre todo esta Ex Machina me gusta mucho. ¿Qué más? Si no se queda ahí, también en la industria farmacéutica. BlackRock y Vanguard también tienen posiciones accionarias en Pfizer, Moderna, Johnson Johnson. ¿Les suena? ¿Algunos vacunados les suena? Durante la pandemia de COVID-19, evidentemente, estas firmas se beneficiaron directamente del auge de las farmacéuticas, nada más para que entiendan el entramado perverso, ¿no? Y a veces incluso asesoraban a los gobiernos en sus planes económicos o de salud, imagínate. Pues es que es como el doctor que te termina a la embarazada. Hubo un tiempo en donde a las embarazadas los doctores les recomendaban fórmula, si no mal recuerdo, era de Nestlé. Y eso podrá sanar como que no hay nada grave. El problema es que se los recomendaban cuando tenían en teoría que darles lactancia materna exclusiva a sus hijos durante los primeros 6 meses. Entonces ahí tenías a Nestlé sin escrúpulos queriendo hacer dinero con tal de vender fórmula a madres que tendrían que estar primero recibiendo una información correcta de su médico y segundo darles leche materna a sus hijos. Y se escatima el daño, pero es un daño importante el hecho de renunciar a la lactancia materna, más aún por fines de lucro por parte de Nestlé, donde antes se hablaba que hasta había folletitos en los consultorios pediátricos y lleno de anuncios propagando el uso de la fórmula Nestlé prácticamente desde el primer mes, ¿no? Algo similar acá, ¿no? Tienes a las grandes farmacéuticas con sus vacunas diciéndoles a los gobiernos, aquí les dejo estas vacunas para que vacunen a su población. Y pues con los gobiernos en efecto ineptos que tenemos, pues ya van a andar sabiendo de qué trata esto. Este perverso conflicto de interés que hubo durante toda la pandemia, que se ha hablado muy poco sobre el recuento de los daños. Por momentos siento que se acabó y como que se celebró y se olvidó y nadie hizo conciencia ni hizo como un, a ver, vamos a parar y ver qué chingados pasó en esa pandemia, cuánto nos engañaron, cuánto fue por omisión, cuánto fue por desconocimiento, cuánto fue por negligencia y cuánto fue por perversión, en el sentido de que supieran perfectamente, premeditadamente las consecuencias de lo que hicieron. Y hasta la fecha, insisto, la sociedad está tan poco consciente, tan aborregada, tan dopada entre reggaetón y redes sociales, que no se ha hecho realmente socialmente una exigencia de que tanto exigirle a los gobiernos como a las corporaciones por parte de la sociedad del mundo qué carajos pasó en la pandemia. Así estamos en estas sociedades, insisto, dopadas, adormecidas, apendejadas. Tecnología y control de la información. Estas firmas son también accionistas principales de las Big Tech, por si fuese poco, ¿no? Big Tech, que ya es como yo hablaba de este término que ya le habla Yacufaris como tecnofeudalismo, eso ya lo hablaremos después. También creo que es una teoría o hipótesis interesante, ¿no? Estamos ya no solo por las corporaciones en general, sino particularmente o recientemente ahora gobernados por las grandes corporaciones tecnológicas. Entonces estas firmas son también accionistas principales de las Big Tech como Apple, Microsoft, Google, Alphabet, particularmente Amazon, Meta, ¿no? Facebook. Al tener influencia en estas empresas tienen acceso indirecto al control de flujos de información, inteligencia artificial, vigilancia masiva y datos de miles de millones de personas. Nada más para que se den una idea, o sea, sí pueden imaginar, yo hablaba de conflictos de interés, acabo de mencionar tres áreas donde participa las inversiones de BlackRock.
hablé del poder militar, hablé de la industria farmacéutica y de las empresas de tecnología, de las Big Tech. Tú sabes lo que es, o sea, combinar estas tres y los peligros terribles casi a nivel de extinción humana que podría haber de esa combinación, la cual por supuesto ocurre. No es casualidad que en la propia pandemia ustedes vean quiénes fueron los que más se beneficiaron. ¿Quiénes se beneficiaron? Las farmacéuticas y Amazon. O sea, en tiempos donde a todos nos estaba llevando el carajo, solamente pónganse a pensar por un momento cómo es que se acrecentan en fortuna tanto en tiempos tan jodidos para el resto. Curiosamente las farmacéuticas y pues estas Big Tech. En gran medida, porque hasta Facebook, aunque estuvieras en pandemia, lo usabas porque no tenías nada que hacer. Hasta Netflixeabas, ¿no? Y aumentó, por supuesto, el poder también de Jeff Bezos en ese periodo. Ahora, la pregunta, una de las preguntas importantes, ¿quién carajos los regula? ¿No? O sea, ya hablamos que son un monstruo prácticamente de 1000 cabezas, BlackRock. ¿Quién los regula? Pues en teoría, porque siempre hay que hablarlo así, en teoría, comisiones reguladoras nacionales como la SEC en Estados Unidos, Securities and Exchange Commission, ayaja, ayaja, o sea, ayaja, bancos centrales que establecen políticas monetarias, y este es el más romántico y cursi de todos, ¿no? Organismos multilaterales como el FMI, yo diría de entrada quién regula el FMI, ¿no? O sea, pues ahora sí que primero que alguien nos ayude a regular el FMI. Pero no solo ese, también BIS y la OCDE es el más cursi de todos. Ya va a andar regulando la OCDE a BlackRock. O sea, en verdad es un gran chiste, de verdad, de manual. Un chiste político financiero. En la práctica, en la praxis, eso fue en la teoría. En la práctica, estas firmas son tan grandes y globales que exceden la capacidad de regulación de cualquier país individual. O sea, no hay forma, ni Estados Unidos puede. O sea, nada más para darnos una idea, ¿no? Ya, si Estados Unidos no puede, ¿tú crees que Haití va a poder gobernar a BlackRock o controlar? No. No. Por eso es que estamos en una crisis donde todavía no entendemos quién realmente nos gobierna como sociedad. Muchas veces colocan a sus ex empleados en cargos de gobierno, estas famosas puertas giratorias, ¿no? Pregúntenle a Cedillo, hablando de Citigroup, prácticamente saliendo de México, se nos fue el señor. No recuerdo a dónde dar clases, que no sé si a Harvard, que creo que él es de Harvard, si no mal recuerdo. Pero además, si no mal recuerdo, también se fue al consejo de administración de Citigroup. Hermosas puertas giratorias, ¿no? O sea, son empleados. En realidad, en esa época, todavía más la tecnócrata priista en México, los presidentes eran empleados de las instituciones gringas. Venían a hacer lo que les mandaban e instruían sus jefes gringos. Por eso es que de aquí roban y se van. Las famosas puertas giratorias, ¿no? Reduciendo, bueno, perdón, ya no terminé la idea, muchas veces colocan a sus ex empleados en cargos de gobierno, esto que decía la puerta giratoria, reduciendo la voluntad política de regularlas. Las normas internacionales como Basilea III son débiles frente a la innovación financiera, los paraísos fiscales y las redes de inversión estructurada. En conclusión, no hay un control real y efectivo de este poder, o sea, no las pelation. No las pelation. No las pelamos. Es un estado profundo financiero que opera por encima del estado-nación tradicional. Yo no sé si situar como tal en el Deep State a BlackRock. Lo que sí sé
Porque también hay como un deep state dentro del... O sea, hay un deep... Es como la dark web y la deep web, ¿no? O sea, hay capas. Es como... El mundo político económico es como una cebolla. Hay muchas capas. Y cuando sientes que ya llegaste a la última, hay más capas al fondo. Cuando se hablan muchos del deep... Cuando muchos hablan del deep state, que por cierto todavía no hemos comentado, en realidad hay cosas más profundas dentro del deep state. Vamos a hablarle hasta el dark state, así como haciendo un símil. Esta es autoría mía, por cierto. Haciendo un símil con, insisto, la deep web y la dark web. Si hay un deep state, hay un dark state. Y ese dark state muchas veces como que sale un poquito a la superficie. Algunas cosas se alcanzan a ver a la superficie. Por ejemplo, por tomar un caso, ahora lo que ha estado pasando con Epstein, que se habla que los medios hacen que gire todo alrededor de Epstein, pero en realidad Epstein es una cosita de toda la suciedad que hay. O sea, y además muchas veces también se quiere desviar o sobreenfocar en Epstein cuando la red es mucho más perversa y cuando supiéramos en verdad lo que sucede, nos vamos de espaldas. O sea, a veces también, insisto, como que se trata de distraer demasiado o sobreenfocar. Que claro, nada más hablando de eso es repugnante. Pero hay mucho más. Y hay muchísimos implicados. Y muchas veces no se quiere revelar, a veces como, pues insisto, estas asociaciones o conflictos de interés que hay, desde estas instituciones o corporaciones y otras que no son tan famosas o conocidas y otras que francamente, y ese es un tema que hay que mencionar, porque a veces veo que como que todos quieren saberlo todo. Hay que reconocer, porque somos mortales, a menos que pertenezcas de esos grupos que lo veo dificilísimo, son grupos elite. La realidad hay que reconocer que no lo conocemos todo. Entonces, todo eso que no conocemos, imagínate, es como el océano. Hay océanos de oscuridad y perversión humana que no alcanzamos a ver qué tan profundo es en verdad ese hoyo de, insisto, de repugnancia y perversión humana. Ya para ir cerrando, este punto que acabamos de mencionar pues es crucial. BlackRock, Vanguard y similares no son propiedad de una sola persona. Eh, Hay que entender quiénes, o sea, podríamos decir quiénes son los dueños o propietarios o beneficiarios. No es como tal de una sola persona. Eh, de alguna manera actúan como corporaciones públicas, o sea, tienen millones de accionistas, desde fondos de pensión hasta particulares, o sea, eso hace un poco como que se diluya la responsabilidad, o sea, insisto, muy sofisticados, no son tontos, o sea, para haber llegado a ser monstruos financieros de este calado, por supuesto que sabían cómo lo iban a hacer. Al final es como BlackRock es el malo, sí, pero y al final, por eso insisto, vean Margin Call, al final siempre estas instituciones les dan la vuelta y al final se salen con la suya. El FOBAPRO en México antes de la crisis inmobiliaria en 2008 de Estados Unidos es un claro ejemplo de cómo justo lo público, la deuda pública, perdón, la deuda privada se hizo pública. Este clásico de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas viene de esa época, donde en Latinoamérica aprendimos de qué se trataban los gobiernos privatizadores, que hacían ese tipo de perversiones y malos manejos, robos, extorsiones contra sus propias poblaciones. Muy sinvergüenzas, muy miserables lo que hacían, ¿no? Insisto, sin el más mínimo remordimiento de conciencia. Todavía tienes muchos que lo celebran, ¿no? Y que casi casi quieren pedir a Cedillo que vuelva. Así de desmemoriados y perdidos andan.
Entonces, son corporaciones públicas, es decir, tienen millones de accionistas, desde fondos de pensión hasta particular. Por cierto, antes de que siga, así como en el FOBAPROA pasó algo similar en el 2008, ¿no? O sea, las cúpulas de los poderes económicos realmente ahí siguen. Los afectados terminaron siendo siempre los de abajo, ¿no? Y la economía. No me acuerdo qué presidente era el que decía la economía, estúpido, stupid, economy. No me acuerdo qué presidente, no me acuerdo si Reagan o no me acuerdo qué presidente gringo. En fin. Eh, entonces, pues son corporaciones públicas. Sin embargo, el verdadero control está en una élite reducida de personas e instituciones que tienen acciones con derecho a voto. Esto es importante. Controlan otros fondos que son accionistas mutuos. Se sientan en juntas directivas cruzadas. Algunos nombrecillos, ¿no? Según registros y fuentes públicas, pues tenemos a Larry Fink, CEO y fundador de BlackRock, tiene una influencia gigantesca, fue asesor de gobierno de Estados Unidos, Unión Europea en crisis. Stephen Schwarzman, CEO de Blackstone, separada de BlackRock, pero parte del mismo ecosistema financiero, influye en decisiones globales de inversión inmobiliaria y privada. Robert Capito, cofundador de BlackRock, mano derecha de Fink. Vanguard, como institución, propiedad de sus propios fondos, no tiene CEO estrella, pero es el mayor accionista institucional del planeta. Fundaciones y fondos familiares, fundaciones vinculadas los Rothschild, Rockefeller y Walton de Walmart invierten a través de estas gestoras. Por eso hablé un poquito también de los padres fundadores de la economía gringa, ¿no? O sea, por eso digo, veamos el hilo conductor desde dónde vienen y te vas a terminar encontrando más o menos los mismos apellidos y si no, no, sin los mismos apellidos con las familias, ¿no? En fin, es un sistema de propiedad cruzada y opaca, donde los beneficiarios finales muchas veces son familias multimillonarias, altos ejecutivos y fondos privados sin transparencia pública. En resumen, BlackRock, gestionando 80 mil millones de Citigroup, no es solo una operación financiera, es una pieza en el tablero de un sistema de poder global interconectado, donde, concluimos, las grandes corporaciones controlan sectores estratégicos del mundo: armamento, salud, energía, información, alimentos. 2. Los límites entre lo público y lo privado están difusos. 3. El poder está más concentrado que nunca en manos de unas pocas personas, entidades financieras. 4. La regulación es débil, lenta y a menudo capturada por los mismos actores a los que debería vigilar. 5. Los ciudadanos no tienen herramientas democráticas para influir en estas decisiones a pesar de que sus consecuencias los afectan directamente. Por hoy lo vamos a dejar aquí, porque quedamos en que no íbamos a profundizar. Medio profundizamos, de hecho. Pero esta era la noticia importante, ¿no? La alianza estratégica entre BlackRock y Citigroup y pues todo lo que comentamos y seguiremos profundizando para terminar de entender realmente pues el alcance de este monstruo financiero que se termina de consolidar como BlackRock.